Ya, ahí sí. Para poder compartirla después con nuestros hermanos. Vamos a compartir pantalla. Les pedía yo que fuéramos en algún aspecto anticipándonos un poco a la lectura, en este caso del capítulo 3 y del capítulo 4 del libro de Reyes. Los capítulos 3 y el capítulo 4 de Primera de Reyes lo que nos muestran y lo que nos van a mostrar es ciertamente el comienzo del reinado de Salomón. Presentan una de las etapas más importantes que ocurre en la historia de Israel. Estos dos capítulos destacan, por cierto, la sabiduría entregada por Dios a Salomón, que lo vamos a estar leyendo acá en el capítulo 3. Luego la organización del reino y el tiempo de paz que vivió Israel. Y también, por supuesto, prosperidad que vivió la nación. Además, lo que nos van a enseñar también, ay, sí, lo que nos van a enseñar que el verdadero liderazgo, y esto debemos considerarlo en nuestras vidas en el general, ya, nace, por supuesto, de la dependencia de Dios y el deseo de gobernar con justicia. Eso es lo que vamos a estar tratando en estos capítulos 3 y 4. Cosas importantes, como recién decía, destacar la sabiduría entregada por Dios. Y esta sabiduría ayuda a qué? A la organización del reino, ayuda a tener un tiempo de paz dentro del reino, a prosperidad dentro de la nación. Y como decía al final, y es muy importante, nos enseña que el liderazgo verdadero, el liderazgo que viene de parte del Señor, por supuesto, no nace de nuestras ganas de liderar, ni tampoco nace de nuestro deseo de poder estar un poco más alto, sino que nace de la dependencia que tenemos de Dios y del deseo que en este caso Salomón tenía de gobernar con justicia ante el pueblo de Israel. Ahora vamos a compartir pantalla acá y acá. Ya, ahí sí. Logran ver la pantalla, ¿cierto? Si me hacen con un dedito, no sé si... Se ve súper chiquitito. Ahí sí, ahí sí. Ahí voy. Estoy trabajando para ustedes. No sé si hay por ahí o no. ¿Se ve bien? Sí, Ya. hermano Sergio, se ve bien. Bueno, ahí sí. Bien, como bien decía, la sabiduría de Salomón. Vamos a ver algunos aspectos importantes en esta clase de este día y qué es lo que hoy vamos ahí sí. ¿Qué vamos a descubrir en este día? Por supuesto, lo primero que ya está dentro del contexto del capítulo 3, del versículo 3 en adelante, que es el sueño de Salomón. Dios se le aparece en Gabaón con una promesa extraordinaria para la vida de Salomón y por supuesto, y valga la redundancia, la sabiduría de Salomón para poder pedir y hacer la petición correcta, como dice acá el segundo punto. ¿Y qué es? Según lo que por supuesto nosotros leímos, es sabiduría por encima de riquezas y de poder. En el punto 3 vamos a ver el juicio famoso que yo siempre en casa de mi mamá había un libro que tenía una imagen o una Biblia que traía una imagen, no sé si ustedes la lograron ver alguna vez, pero salía precisamente una imagen donde se veía este juicio famoso. Dos mujeres, un bebé y una decisión imposible. Y por supuesto, al final vamos a estar viendo una pequeña reflexión, por supuesto, de lo que nosotros nos corresponde examinarnos a este día de hoy, qué es lo que le pediríamos, cuál sería nuestra reflexión personal ante el Señor. Vamos a volver atrás, vamos a iniciar. El capítulo 3 comienza mostrando que Salomón consolidó su reino, como decíamos al final. Fue confirmado. Luego en el capítulo 3 él logró consolidar su reino, pero lo hace de alguna manera bien especial. No sé si alguien pueda por ahí leernos el capítulo 3 el versículo 1 y 2. Quien esté con Biblia, por favor, si nos pueda ayudar, así compartimos.
la clase. Yo, hermano Sergio, estoy con la Biblia. Ya, capítulo Ac- 3 Ya, versículo 1 y versículo 2 por uno, favor. ya. Salomón hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto, pues tomó la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David. Entre tanto, se acababa de edificar su casa y la casa de Jehová y los muros de Jerusalén alrededor. Hasta entonces el pueblo sacrificaba en los lugares altos, porque no había casa edificada al nombre de Jehová hasta aquellos tiempos. Amén. Ya. Bien, el capítulo nos comienza mostrando, como decía anteriormente, que Salomón consolidó su reino y lo que quiso hacer Salomón y lo que realizó, no lo que quiso, lo que sí hizo, fue realizar algunas alianzas políticas importantes, ya como lo podíamos leer recién. Es muy breve de explicar, no tiene mayor, por supuesto, tiene una connotación súper grande a través del tiempo, ya, porque por lo que nos enseña y nos dice la palabra, dice que hizo parentesco con Faraón, con los egipcios, pues tomó la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David, entre tanto que acababa de edificar su casa y la casa de Jehová y los muros de Jerusalén alrededor. Entonces, como bien le decía, perdón, eh, lo que nos muestra es que Salomón consolidaba su reino, realizó algunas alianzas políticas. Una de ellas fue precisamente esta, el matrimonio con la hija del faraón, quien era el rey de Egipto. Pero a lo largo del proceso vamos a poder ver, y a lo largo del libro de Reyes, vamos a poder ver que esta decisión y esta unión que es tan importante fortalecía al reino de Salomón de manera muy política, ¿ya? También en algún aspecto nos anticipa dentro de la lectura futuros problemas espirituales que iba a tener el rey Salomón, ya que más adelante, y vamos a ir leyéndolo más adelante, Salomón sería influenciado por matrimonios extranjeros. Y eso es lo que en algún aspecto también fue llevando en decadencia un poco el reinado del rey Salomón. Así que es muy importante este pasaje porque tal vez queriendo consolidar lo que políticamente correcto, lo que materialmente correcto se podía analizar en el momento, a la larga trajo algunos problemas y algunas decadencias de manera espiritual para el pueblo de Israel y también para la vida de Salomón, ya que podemos ver y vamos a ir viendo a lo largo del texto que serían influenciados y también les llevarían a adorar dioses ajenos al pueblo de Israel. ¿Ya? Pero a pesar de eso, el texto muestra que Salomón amaba a Dios y deseaba que seguir los caminos de su padre David. Porque la escritura nos declara lo siguiente, y lo vamos a ver dentro del capítulo, perdón, sí, del capítulo 3 en el versículo eh, 3 en adelante. Si hay alguien, por favor, que lo pueda leer, se lo agradezco. ¿Sí? ¿No? ¿Por ahí? Ya. Vamos, entonces yo se lo voy a leer desde acá. Dice el capítulo 3 el verso 3. Por eso, como les decía en un contexto anterior para volver, que a pesar de lo que había hecho Salomón, muestra que Salomón amaba a Dios y deseaba seguir los caminos de su padre David. ¿Por qué? La escritura misma lo declara. ¿Qué dice? Mas Salomón amó a Jehová en el versículo 3 andando en los estatutos de su padre. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Sin embargo, el pueblo todavía ofrecía sacrificios en lugares altos, porque el templo, ¿por qué lo hacían? Porque el templo aún no había sido construido, que eso es lo que vamos a ver más adelante. Salomón fue a Gabaón para ofrecer sacrificios y allí ocurrió uno de los momentos más importantes que ocurre en el transcurso de de toda la Biblia.
¿Qué fue esto? Que Dios le apareció en sueños a Salomón y le dijo algo súper importante. Y acá está el power de la presentación. El sueño de Salomón. Salomón acababa de convertirse en rey de Israel. Una noche en Gabaón, como bien les decía, Dios le apareció en sueños y le hizo una invitación única. ¿Y cuál fue esta? En Primera de Reyes, en su capítulo 3, en su versículo 5. No sé si alguien lo tenga por ahí para compartir. Otra vez yo, hermano Sergio, parece que soy la única Uno que tres está más cinco. Uno conmigo. tres Sí, cinco. ¿Ya? amén. Y se le apareció Jehová a Salomón de Gabaón una noche en sueño y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te lo dé. Amén. ¿Solo el 5? Sí, Solo el 5. ya, Entonces, ¿cuál eso. fue la invitación de parte del Señor? Pide lo que quieras que yo te dé. Es lo que nos declara el versículo 5 del capítulo 3. ¿Ya? Esto fue en Gabaón. Lo que nos revela esta invitación, por supuesto, que el Señor le hace a Salomón, nos revela que hay una confianza de parte de Dios hacia Salomón. El joven, ¿qué podía haber hecho en algún aspecto? Vamos a leer más abajo. El 6 dice, y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado en tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono como sucede en este día. En el 7 dice, ahora pues Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre. ¿Y qué le declara Salomón? Le dice, y yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, el cual tú escogiste, el pueblo grande, que no se puede contar ni numerar por su multitud. Y aquí en el 9 le da algo, alusión más directa. Podemos ver en primera instancia cómo el Señor con mucha confianza hacia Salomón le dice, hey, pide lo que quieras que yo te dé. ¿Qué hubiésemos pedido nosotros en algún aspecto? Y más abajo vamos a ir leyendo lo que tal vez de manera humana o de manera más carnal que espiritual, a lo mejor hubiésemos pedido al Señor y que Salomón pudiera haberle pedido al Señor, porque el Señor le estaba diciendo, hey, pide lo que quieras. No le estaba diciendo, mira, yo te puedo dar esto, esto y esto, o te tengo estas opciones para ofrecerte. No, él le dijo, Dios le dice en su sueño, en el sueño de Salomón, pide lo que quieras que yo te dé, le decía el Señor. Como decía, era una invitación de mucha confianza. El joven podía haber solicitado las riquezas que hubiese querido, tal vez poder militar para aquel entonces, o una larga vida. Pero ¿sabes lo que él hizo? Eligió algo diferente. Él reconoció sus limitaciones. Por eso es lo que podíamos leer fuertemente en el versículo 8. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, el cual tú escogiste, un pueblo de gran manera que no se puede contar ni numerar. El 7 dice ahora, pues Jehová, Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en un lugar de David mi padre. Y él le dice, reconociendo sus limitaciones, yo soy joven y no sé ni cómo entrar ni cómo salir. Entonces el joven podía haber pedido todo lo que hubiese estado a mano de él o lo que hubiese sido de mucha conveniencia para él. Pero él eligió algo diferente. Reconoció hasta dónde precisamente él podía llegar bajo sus limitaciones y en qué a lo mejor podía flaquear. Y en el versículo 9 podemos ver ya con más certeza lo que Salomón le pide en este caso a Dios. ¿Alguien puede leer el versículo 9? Amén. Amén, mi hermana Adriana. Dice, concede pues a tu siervo un corazón que entienda para juzgar a tu pueblo y discernir entre lo bueno y lo malo, pues
quién podrá gobernar a este pueblo tuyo tan grande? Siga con el 10, hermana Adriana, por favor. Al Señor le agradó que Salomón pidiera esto y le dijo Dios, porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. Amén. Voy a hablar conforme a tus palabras. Amén. Hasta ahí, mi hermana Adriana. Entonces, podemos ver que en algún aspecto, como lo quise reflejar en este power que sigue, fue una petición que sorprendió al Señor, porque Él le dice, da pues a tu siervo corazón entendido para qué, para juzgar a tu pueblo. En gran manera, lo que demuestra la petición que Salomón estaba realizando al Señor, por supuesto, en primera instancia demuestra mucha humildad para reconocer, como decía anteriormente, las limitaciones particulares que tenemos nosotros. Entonces, ¿quién se acerca o quién podría acercarse al Señor y decirle, Señor, y que el Señor le dijera, bueno, hijo, pide lo que tú quieras? Ahora, ¿con qué corazón iríamos nosotros a solicitar al Señor lo que realmente anhela nuestro corazón cuando a veces es engañoso o cuando tiene o cuando está apartado del Señor principalmente? No creo en algún aspecto que tal vez nos hubiésemos presentado de esta manera. A lo mejor precisamente Salomón, como dice el texto, era un joven que era joven, primero que nada, pero también era inexperto. Y es lo que muchas veces nos pasa cuando vamos a la presencia del Señor. Vamos y le pedimos al Señor, y de hecho la palabra del Señor nos enseña, nos dice, vosotros me pedís y me pedís mal, porque no vamos con sabiduría a generar nuestras peticiones al Señor. No pensamos tal vez en nuestras consecuencias de las peticiones que podamos hacer, y a veces hago un entre paréntesis y creo que lo he dicho, sabe que Dios es tan bueno para con nosotros, de verdad, y esto yo se lo digo de manera muy personal y de vivencia muy personal, el Señor es tan bueno para con nosotros que muchas veces nos concede hasta nuestros caprichos. Amén. Y eso creo no ser la única persona que en algún momento lo puede haber vivido. Pero Dios concede hasta los más mínimos deseos que tenemos en nuestro corazón. Es Amén. tanta la insistencia, es tanta la insistencia. Y tenemos un Dios tan grande que muchas veces nos abre puertas, ¿cierto? Donde muchas veces Dios mismo nos ha advertido que no. Pero nosotros con nuestra porfía, ¿cierto? Le hincamos el diente, como se dice, y hasta que nos salimos con la nuestra. Y Dios concede algunas peticiones de nuestros caprichos en algunas circunstancias. Pero sabe que en esta ocasión eh, Salomón podía haber pedido riquezas, podía haber pedido una larga vida o podía haber pedido una victoria sobre todos sus enemigos. Sin embargo, como dice acá el Power, él respondió con humildad y dijo, da pues a tu siervo un corazón entendido. Él ya se había ubicado en la posición en la que estaba dentro del pueblo. Un corazón entendido ¿para qué? Para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y en lo malo. Entonces, ¿qué hizo Salomón? Salomón eligió servir a otros por encima de beneficiarse a sí mismo, porque el Señor le estaba dándole un pase libre, le estaba diciendo, bueno, pide, es lo que tú quieras. Pero claro, él, dentro del corazón del Señor, también yo, esto es una apreciación muy personal, no está escrito en ninguna parte, pero tal vez puedo llegar a sentir que en algún aspecto Dios estaba probando el corazón de Salomón. Estaba viendo hasta qué punto podía llegar. Es una apreciación muy personal, ¿ya? No quiero hacer una doctrina de esto, pero es, creo que Dios le dijo, bueno, pide, esperando a lo mejor si actuaba, eh,
la carnalidad de Salomón o bien actuaba de manera espiritual. Pero podemos ver que Salomón eligió de buena manera, como decía, servir a otros por encima de beneficiarse a él mismo. La petición mostraba humildad, Salomón entendió que gobernar al pueblo de Dios era una responsabilidad para él demasiado grande, para depender solamente de las capacidades humanas que él podía tener. Era más que eso. Lo que Salomón necesitaba y lo que le estaba pidiendo al Señor era sabiduría divina para distinguir qué entre el bien y el mal. La respuesta que Dios le entrega a Salomón, por supuesto que fue positiva, porque él no pidió beneficios egoístas. Entonces, lo que Dios le respondió a Salomón, lo podemos ver en el versículo, en el versículo 12, en el cual les voy a dar lectura, y que dice, he aquí le echó conforme a tus, perdón, he aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Esa fue la respuesta que el Señor le entregó. Por supuesto, una respuesta positiva, una respuesta que agradaba el corazón del Señor ante la petición que Salomón tenía para Dios cuando Dios le decía, hey, pide, bueno, dame sabiduría, le decía Salomón, necesito discernir entre lo bueno y lo malo. Y Dios se agradó de aquello y le dijo, he aquí lo he hecho conforme a tus palabras, he aquí te he dado corazón sabio y te he dado un corazón entendido. Además de sabiduría, por supuesto, luego de los textos más, precisamente de los versículos más adelante, el 13 dice, y aún también te he dado las cosas que no pediste, que fue riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. El verso 14 dice, y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Luego dice en el 15, cuando Salomón despertó, vio que era un sueño y vino a Jerusalén y presentó delante del arca del pacto de Jehová y sacrificó holocaustos y ofreció sacrificios de paz e hizo también un banquete a todos sus siervos. Las consecuencias de nuestras buenas elecciones delante del Señor, perdón, claro, traen consecuencias. Por ejemplo, lo que podemos ver dentro de además de la sabiduría que el Señor le había entregado a Salomón, podemos ver, ay, sí, podemos ver que Dios también le prometió darle riquezas, le prometió darle honra. Y aquí hay una enseñanza muy importante, y esto lo decimos constantemente en nuestra iglesia. Y me trae a memoria el texto que dice, buscad primero qué, las cosas del reino. Buscad primero qué, el reino de Dios y su justicia. Y luego, ¿qué dice el texto? Que lo demás vendrá por añadidura, ¿cierto? Entonces, hay una enseñanza muy importante en esto. Cuando una persona o cuando nosotros primero buscamos la voluntad de Dios y la justicia, como decía anteriormente, las otras bendiciones llegan como resultado de aquello. ¿Ya? No es tan trascendental lo que yo crea que puedo sembrar de manera carnal, sino que es lo que yo siembro en el espíritu. Lo que yo siembro de manera espiritual es lo que voy a cosechar y muchas veces podemos pensar y creer que de las riquezas que se hablan o de las bendiciones que se hablan justamente podrían llegar a ser de manera tangible, de manera material, pero muchas veces esas riquezas trascienden lo material y llegan a nuestra vida de manera espiritual. Podemos a lo mejor no tener una vida de grandes riquezas, pero sí podemos gozar de buena salud, que es parte también de servir al Señor. Amén. Entonces, Dios nos bendice a través de aquello. Muchas veces, como bien decía el texto, Salomón podía haber pedido victoria sobre sus enemigos,
Pero muchas veces la causa es seguir al Señor y la consecuencia es que Dios nos hace victoriosos ante nuestros enemigos, aún ni siquiera de los que conocemos. Entonces, no todo lo que nosotros podemos llamar riqueza, no todo lo que nosotros podemos llamar ganancia, a veces lo vivimos de manera tangible, sino que también se vive de manera intangible, en nuestra salud, en nuestra vida, en el aire que respiramos, cuando somos agradecidos de todo lo que consideramos, por supuesto, que proviene del Señor, consideramos en algún aspecto que todo lo que venga del Señor, valga la redundancia, sea bueno o sea malo, nos bendice de igual manera. Entonces, la enseñanza que nos deja es, por supuesto, buscar el reino del Señor, buscar la justicia del Señor, y la añadidura vendrá de parte del Señor, ¿ya? No es un tema que nosotros, como en algunos aspectos, dicen, bueno, hay que sembrar 10.000 para cosechar 100.000. No, no hablamos de lo tangible, no hablamos de los dineros, no hablamos de riquezas. Hablamos de lo que a nuestro espíritu y nuestra alma nos pueda llenar. Como bien decía, Dios le prometió, aparte, darle riquezas y honra. Al buscar la voluntad del Señor, al pedir la sabiduría del Señor para poder servir a los demás. Vamos a hacer un cuadro comparativo, porque esto es un texto muy clave que podemos tener, ¿ya? La sabiduría versus las riquezas. Lo que Salomón no pidió, por supuesto, ya lo hemos comentado, fueron riquezas ni oro, nada tangible. Tampoco él pidió larga vida para sí mismo. Tampoco él pidió, como dice el texto más acá anteriormente, tampoco él pidió la destrucción para sus enemigos. Tampoco Salomón pidió fama y gloria personal. Y lo que Salomón sí pidió fue un corazón entendido. Pidió, como bien decía el texto anterior en el verso 9, pidió discernimiento para discernir entre qué, entre el bien y el mal. Pidió capacidad para gobernar con justicia. Y también pidió sabiduría para qué, para servir al pueblo. La respuesta de Dios fue concederle todo a final de cuentas. Al final de todo el proceso, Dios le concedió sabiduría, le concedió riquezas y también perdón, honra. Todo lo que Salomón no había pedido al Señor, Dios en el versículo 13 dice que se lo va a entregar y se lo va a dar igual, ¿cierto? Y solamente por haber pedido un corazón entendido, un discernimiento, poder discernir entre el bien y el mal, capacidad para gobernar con justicia y sabiduría para servir al pueblo. Que Dios nos ayude a poder eh, pedir al Señor con un corazón entendido. Estamos pidiendo en algún aspecto para nosotros mismos, estamos pidiendo eh, a Dios cosas que solo nos benefician a nosotros, o también estamos pidiendo al Señor cosas que nos beneficien como comunidad, que bendigan a mi iglesia, que bendiga incluso a mis vecinos y que bendigan incluso. La palabra del Señor nos enseña a orar por aquellos que incluso os maldicen, dice la palabra. ¿Estamos pidiendo con sabiduría al Señor? Que Dios nos pueda ayudar a poder tener un corazón sabio a la hora de presentarnos al Señor y aprender de todos estos textos, aprender de todas las enseñanzas que nos enriquecen el corazón y que están escritas en su palabra. Que Dios nos pueda bendecir. Vamos a seguir avanzando. Eh, como bien terminaba diciendo, las bendiciones llegan como un resultado de aquello que pedimos al Señor. Bien, después de esto vamos a seguir avanzando del 16 en adelante, después de del sueño que había tenido Salomón.
el capítulo 3 nos presenta un juicio muy famoso que a lo largo de los tiempos, y de verdad que yo siempre veía esa imagen trágica, cómo tomaban a un niño y con una espada querían, nunca logré entenderlo de muy pequeño, ¿ah? Creo que, no recuerdo si mi madre o alguien por ahí tenía una Biblia donde salía graficada. A mí de verdad me daba un miedo tremendo solamente ver la imagen. Entonces, después del sueño que había tenido Salomón, el capítulo nos va a presentar y nos presenta el famoso juicio entre dos mujeres que vivían en una misma casa. Y que explicaba un poco este juicio como para generalizar, no detenernos tanto acá. Ambas madres afirmaban, valga la redundancia, ser madres del mismo niño. Y aquí ocurre algo porque no habían testigos y se hacía muy complejo tal vez poder descubrir la verdad. Entonces, ¿qué hizo Salomón? Pidió una espada y ahí narra la historia completa. Entonces, dice la palabra del Señor ahí en el verso 16 que en aquellos tiempos vinieron al rey dos mujeres, se presentaron delante de él y una les dijo, Señor mío, yo y esta mujer morábamos en la misma casa y yo di a luz estando con ella en la casa. Y aconteció, le dice esta mujer, que estando en el tercer día de dar a luz, que ésta dio a luz también y moraban juntas dentro de la misma casa, como ya decía anteriormente. Ninguna de fuera o alguien extranjero o alguien fuera de la casa estaba en casa, sino que solamente ellas dos estaban solas en la casa. Puede seguir usted leyendo el texto en el capítulo 3 del 16 en adelante. Y una noche le dice, el hijo de esta mujer murió. Y me perdí, perdón. Y una noche el hijo de esta mujer murió porque ella se acostó sobre él, le narra. Y se levantó a medianoche, tomó a mi hijo de junto a mí, estando yo tu sierva durmiendo, y le puso a su lado y le puso al lado mío su hijo muerto. Y cuando yo me levanté de madrugada para dar el pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto. Pero lo observé por la mañana y vi que no era mi hijo, el que yo había dado a luz. Entonces la otra mujer dijo, no, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir, no, tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive. Así hablaban delante del rey. Entonces, eh, Salomón, de manera muy sabia, yo creo que esta fue la gran prueba que tuvo después de aquel sueño y de aquello que el Señor le entregó en sabiduría al rey Salomón, ¿eh? Creo que lo puso ahí en la encrucijada de inmediato para ver cómo iba a trabajar la sabiduría que le había precisamente pedido al Señor. Entonces el rey le dijo, esta dice, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra dice, no, más el tuyo es el muerto y mi hijo es el que vive. Y le dice Salomón, le dijo, traedme una espada y trajeron al rey una espada. Y ahí fue cuando el rey Salomón en el verso 25 le dice, enseguida el rey dijo, partid por medio al niño vivo y dad la mitad a la una y la otra mitad a la otra. En algún aspecto se pudiera pensar que fue la manera más saludable de poder darle la solución a este tremendo problema que se había presentado. Pero por supuesto traía algunas, no suspicacia, traía precisamente la sabiduría de parte del Señor en poder solucionar este grave problema. ¿Ya? No hablemos de suspicacia porque creo que eso conlleva a otro punto. Entonces, él dice, partid por medio al niño vivo. Entonces, ¿qué ocurre aquí? La verdadera madre, y vamos a ir leyendo más abajo, reaccionó inmediatamente, prefiriendo no que matasen al niño, sino que entregaran al niño antes que verlo morir. Dice el texto en el verso 26, entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey y hace un paréntesis, dice, porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo. Y dijo, ah, señor mío, dad a este el niño vivo, dad a esta el niño vivo, y no lo matéis. Mas la otra
¿Qué dijo? Porque sabía que no era de ella, le dijo, ni a mí ni a ti, sino que partidlo por la mitad. Entonces, la madre, quien era la verdadera madre de este niño, reaccionó de manera, exclamó, me imagino, habrá gritado, cómo habrá sido la historia, el proceso que vivió, tan fuerte que ella prefirió que le entregasen el niño para que siguiese viviendo a la otra mujer que no era su madre. Pero la otra mujer reaccionó de una manera indolente porque sabía que el hijo no era de ella, entonces ella aceptó que mejor lo dividiesen. Así, ¿qué pasó con esto? Salomón descubrió quién era la verdadera madre de este niño. Y el pueblo quedó impresionado por la sabiduría que Salomón aplicó en esta situación tan compleja. ¿Cierto? Entonces el verso 28 nos enseña y nos explica y nos dice, y todo Israel oyó que el juicio que había dado el rey, todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey, y temieron al rey porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. ¿Qué hubiésemos hecho nosotros en aquella circunstancia? Como un pensamiento bien, bien personal. ¿Cómo hubiésemos actuado? ¿O qué, o cómo hubiésemos sido partícipes del hecho si nos hubiese ocurrido a nosotros? ¿La situación cuál era? Las dos madres llegan ante el rey con un bebé vivo y uno muerto. Cada una afirma ser la madre del bebé vivo. No hay testigos, no hay pruebas. Entonces Salomón, como leíamos anteriormente, ordena partir al niño en dos mitades para darlo a ambas. La reacción de cada mujer, y aquí fue donde actuó la sabiduría del Señor en Salomón, reveló la verdad al instante de quién verdaderamente era la madre de este niño y quién no era la madre de este niño. La madre prefirió perder a su hijo antes de verlo morir delante de ella. Y podemos ver la enseñanza que nos deja que el amor genuino nunca busca el propio beneficio, sino también el de quien está enfrente de nosotros o el de quien está al lado. Que Dios nos pueda ayudar y nos pueda bendecir. Impactante historia, ¿eh? Yo, de verdad, en lo muy personal, tal vez no hubiese sabido cómo reaccionar. Este episodio no nos muestra, no solo muestra en algunas circunstancias la inteligencia humana, sino la sabiduría venida de parte del Señor, porque aquí a Salomón se le permite un poco no un poco, sino que bastante de discernimiento espiritual para revelar la situación que estaba pasando. Salomón entendió el corazón humano de estas dos mujeres y aplicó ¿qué? La justicia con sabiduría. En el general, amados hermanos, en el capítulo 3, el capítulo nos enseña que la verdadera sabiduría viene de Dios. Podemos ver que Salomón no comenzó su reinado confiando en sus propias capacidades o confiando en sí mismo, sino también reconociendo que necesitaba la ayuda divina de parte del Señor. También nos enseña este capítulo 3 que un buen líder o un buen rey, en este caso, como lo fue Salomón, y en esta actualidad, un buen líder, un buen siervo del Señor, busca servir antes que obtener beneficios personales a través de lo que Salomón le pidió al Señor. Otros aspectos importantes es que Dios, y por supuesto lo podemos vivir hasta nuestros días, se agrada de aquellos que van con corazones humildes. Salomón no pidió fama, no pidió riqueza, sino que pidió capacidad. ¿Para qué? Para hacer justicia, como lo logramos ver. Esto muestra que el liderazgo que nos enseña la palabra del Señor está centrado no en nuestro bienestar personal, sino que en el bienestar de los demás, aunque muchas veces, como decía delante, sean hasta nuestros propios enemigos. Finalmente, lo que logramos ver en este capítulo 3, el juicio de las dos mujeres, nos demuestra que la sabiduría de Dios produce justicia, produce paz
y produce confianza en el pueblo, como lo pudimos leer en el último texto, en el versículo 28. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Alguien que quiera acotar algo? Bien. Amén. ¿Bien? Hermano ¿Seguimos? Sergio, Mi hermana Adriana, por favor. mire, Así- en el capítulo 3, bueno, yo conocí el corazón de Salomón. Sabía que tenía un corazón humilde y de dónde venía, de su padre, del rey David. Y ahí donde le dice, concede pues a tu siervo un corazón que entienda para juzgar a tu pueblo. Yo, antes cuando estudiamos el rey, primera del rey David 2, dice que día antes de morir el rey David, le da instrucciones a Salomón de quiénes eran los que estuvieron a su lado, Mm. porque le muestra ahí que tenga cuidado, así como diciéndole de Joab, de Ner, de lo que hicieron con él. Entonces yo creo que el rey, que diga Salomón, por eso le pide al Señor sabiduría, porque sabía las personas que estaban al lado de su padre y podía él pasarle lo mismo. Exactamente. Y lo que muestra precisamente que Salomón, y lo que decía yo casi al finalizar, no solamente eh, pedía sabiduría para gobernar a quienes le apoyaban, sino que también a aquellos que estaban en contra de él. Claro. Así que es una muy importante acotación, mi hermana Adriana. Mi hermano Luis, está con la manito levantada por ahí. ¿Sí, hermano Luis? ¿Sí? ¿No? Ya, primero, buenas noches a todos. Ahí sí. Bendiciones para todos. Buenas noches. Buenas noches. Eh, Bien, yo quería más que nada sobre este mismo capítulo de la gran petición de Salomón, ¿cierto? Que ya hemos escuchado y comentado. Hay algo súper importante igual que me gustaría rescatar y destacar de la lectura, más que nada, porque si bien es cierto el Señor en el sueño le concede y le da más de lo que Salomón pidió. Y muchas veces a nosotros nos ha pasado que Dios nos da más de lo que pedimos en forma casi como una niñería para nosotros como hijos de Dios. Pero el Señor le dice algo súper importante en el versículo 14 de este capítulo que creo que para todos nosotros como hijos de Dios, siempre que queremos pedirle a Él lo mejor, queremos pedirle que Él nos ayude, que nos guíe, que nos guarde, que nos conduzca en su verdad y en todo lo que nosotros hemos aprendido del Señor, que ojalá nuestro camino siempre sea recto delante de Dios, eso es lo que queremos, y poder servir. Pero el Señor le hace una advertencia tan grande y se las leo para que ustedes las vuelvan a escuchar también, que dice lo siguiente, que si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. O sea, esa advertencia no solamente fue para Salomón, sino que para todos los siervos de Dios a través de toda la historia bíblica, y por Bien. supuesto a nosotros nos toca, pero fuertemente, porque ahí está nuestra ganancia en el Señor. Yo creo que el Señor no tiene problema nosotros en darnos todo lo que nosotros de buena intención le pidamos, pero ahí está el cuidado que debemos tener siempre. Bueno, vamos más adelante a entender qué pasó con la historia de Salomón. Y por Exactamente. supuesto, también respecto del juicio de estas mujeres, que sin ninguna duda la justicia que vino a Salomón vino de parte del Señor. Pero hay algo interesante también que mencionar en esto, porque estas mujeres, nosotros siempre hemos entendido que ellas eran dos madres que van con este pleito, pero ellas tenían una condición particular. Estas Exactamente. dos mujeres eran rameras, Así no es. eran madres completamente quizás de una familia bien formada, en el alero de lo que Dios había ordenado, sino que ya personas que tenían una vida disfuncional y,
delante de Dios eran mujeres pecadoras, por supuesto. Pero aún así, el Señor coloca a Salomón en esta tremenda prueba y la revelación, por supuesto, que nos da en el versículo 26, ¿cierto? Cuando la mujer, desde dentro de su entraña, de su entraña. su amor de madre, que es la condición que a pesar de ser una mujer pecadora, Dios la despertó o le despertó en su interior y esto fue lo que trajo por resultado el juicio correcto a través de Salomón, que es una lección en el mundo, se comenta en todo el mundo a través de toda la historia de la Sí, humanidad y creo que también nos enseña que a pesar de que nosotros seamos pecadores, el Señor va a ir hasta el fondo de nosotros, a tocarnos la fibra, como decimos, mm, para hacernos ver nuestro error y recapacitar y volver a Él. Aquí esta mujer vemos que prefirió entregar la vida de su hijo para que no muriera, para que no fuera muerto. Entonces, una lección maravillosa. Eso quería comentar y bueno, por supuesto la palabra del Señor a nosotros nos llena, nos llena, nos llena, nos enseña mucho y nos abre aún más el entendimiento y el corazón para entender lo que Dios quiere de nosotros. Así que Dios les bendiga a todos, un gusto saludarles. Eso quería más que nada, hermano, que Dios les bendiga. amén. Muchas gracias, hermano Luis. Por supuesto, concordamos en aquello y en el primer comentario que hacía nuestro hermano Luis al respecto de que Dios, aparte de la sabiduría, le iba a dar todas las cosas que no pidió a Salomón. Y es ahí donde conveníamos un poco en el nuevo texto que aparece más adelante, donde nos dice que debemos de buscar el reino de Dios y su justicia y lo demás viene añadido. Entonces agregamos un poco de aquello a nuestra realidad. Entonces compartíamos que todo aquello, y es más, la palabra del Señor en el libro de los Salmos, precisamente del rey David, nos enseña y nos invita y nos dice, deleítate a sí mismo en Jehová y yo concederé todas las peticiones de tu corazón. Entonces, la invitación es primero buscar el reino, deleitarnos en el Señor, pedirlo correctamente eh, posible ante el Señor. Y lo demás, Dios lo va a ir haciendo como comentaba nuestro hermano Luis, eh, y bien decía, y también lo decíamos nosotros, a Dios concede muchas veces los caprichos de nuestros corazones también, y a veces nos queda para lección y para testimonio también. Bien, avanzamos. Por supuesto, me gustaría que pudieran buscar en en sus Biblias tres textos súper importantes. Eh, Uno de ellos en Proverbios 9:16, perdón, en Proverbios 9:10, precisamente por el mismo Salomón. Proverbios 9:10. Ahí sí lo mismo. ¿Alguien que lo tenga? Mientras tanto, voy a explicar de dónde proviene o de dónde viene la verdadera sabiduría. Por supuesto que concebimos todos que de parte del temor de Dios. Ese es el punto de partida para el punto de partida, perdón, de la sabiduría. No sé si alguien tiene Proverbios Amén. nueve Acá yo, diez hermano Sergio. Ya. Sí, dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Entonces podemos convenir que de dónde viene la verdadera sabiduría. El punto inicial, por supuesto, parte de el temor de Dios, El como temor a Jehová. podíamos leer recién. También en su segundo Amén. aspecto, eh, nace desde una petición humilde. Santiago 1:5. Si alguien pueda, por favor, apoyarme con Santiago 1:5.
Es un texto bastante conocido. Amén. ¿Manadora Lisa? Sí, amén. Santiago 1:5. Si necesitas sabiduría, pídele a nuestro generoso Dios y Él se la dará. No los representará. ¿Cómo? Lo representará, sí. Lo reprenderá por, por pedirla. Amén. Sí, amén. Eso es lo que nos comenta Santiago 1.5. Entonces, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué nos decía recién, no leía la hermana Doralisa? Que decía Santiago, pídala a Dios, y Él, y le será concedida, le será dada. ¿Ya? Entonces, la sabiduría, la verdadera sabiduría proviene de una petición humilde, de una actitud sincera desde nuestro corazón al Señor, de un reconocimiento, de saber hasta dónde podemos y hasta dónde no. Si alguno de vosotros decía tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Entonces, ¿qué va a hacer Dios? Dios se la va a dar. Proverbios 2 Proverbios capítulo 2 versículo 6. Vamos a ver que es un don recibido por Dios. ¿Quién pueda leer o quien tenga Proverbios 2 capítulo 6? Va, me da Proverbios 2 versículo 6. Proverbios 12, Sí, 2 6. ya. Sí. Dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca proceden el conocimiento y la inteligencia. Amén. Entonces, como tercer punto bien importante, ¿de dónde viene la sabiduría? La verdadera sabiduría es sabiduría divina, porque es un don recibido de parte de Dios. Ya, no es un don muy particular que podamos nosotros creer desarrollar, o no es un talento la sabiduría. Ya hay una diferencia entre talento y don, y eso lo podemos ir viendo más adelante, pero eh, es un don recibido de parte de Dios. Es sabiduría divina. Y como recién nos leía nuestra hermana Adriana, el libro de Proverbios nos muestra y decía, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Ahora, si generáramos un pequeño tiempo de reflexión, la pregunta sería, ¿y nosotros, si Dios nos dijera hoy, pide lo que quieras que yo te dé, qué le pediríamos al Señor? ¿Nuestra petición sería solo para nosotros o también beneficiaría a otros, a nuestra comunidad? ¿Qué muchas veces nos dice Dios a través de las respuestas de los demás? Es un tema a analizar, es un tema a reflexión, ¿ya? No es para compartir ahora, pero sí es un tema que nosotros podamos reflexionar. ¿Qué le pediríamos nosotros al Señor? Si Él nos dijera, pide lo que quieras, ¿qué le pediríamos nosotros al Señor? Lo que podemos aprender de Salomón es que la sabiduría es un don de Dios. Por supuesto que sí. Aprendemos de Salomón que no se compara, hablando de la sabiduría, no se hereda, sino se recibe con humildad y como nos enseñó a través de este sueño, muchas veces la podemos pedir en oración. La actitud de Salomón, la actitud del corazón de Salomón sí importaba. Salomón pensó en los demás antes que en sí mismo, entonces eso fue lo que agradó a Dios y Dios le concedió todo lo que podíamos leer. Y podemos ver que Dios responde con generosidad. Cuando buscamos lo correcto, Dios añade todo lo demás. ¿Alguien puede leer en Mateo 6:33? Con eso culminamos esta idea. Dios responde con generosidad. Cuando buscamos lo correcto, Dios añade todo lo demás.
en Mateos 6:33. Amén. Acá. En nombre del Señor. Ya, hermano Doraliza. ¿Quién ganó? Después se arreglan 33. entre ustedes. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él le dará todo lo que necesiten. Amén. Amén. Busquemos el reino de Dios y todo lo que nosotros pidamos, Él nos va a dar, como decía, esa nueva versión que tiene la hermana Doraliza que lee, todo lo que necesitemos, todo lo que necesitemos, que Dios nos pueda bendecir. Vamos a ir rápidamente a hablar un poco del contexto del capítulo 4. El capítulo 4 eh, nos describe un poco, y esto es un poco, es amplio de ver, ¿ah? Pero son las manifestaciones de la solicitud eh, que hizo Salomón. Detalla un poco la consolidación, la administración y el esplendor del reino de Salomón. En este capítulo vamos, y si ustedes lo leyeron, por eso les solicitaba que lo leyeran antes, describe que Salomón tiene un gabinete ministerial, como ocurre ahora, así que lo que ocurre en nuestros tiempos no es tan lejano a lo que ocurrió anteriormente. Es una división del territorio, lo dividió en 12 distritos fiscales, por así decir, para abastecer a la corte, el crecimiento poblacional de Israel y la sabiduría sin precedentes que atraía a dignatarios extranjeros. Entonces, ¿qué podemos ver del versículo 1 hasta el 19? La administración del reino. Salomón estableció un sistema administrativo sumamente eficiente para mantener, en este caso, a la corte real. Nombró un gabinete, nombró a personas claves para los puestos administrativos, para puestos religiosos, militares. En este caso podemos leer y pueden ustedes leer dentro del capítulo 4 como personas bien puntuales como Azarías, Sabud, Ahisar y Joab. Nombró distritos, dividió la tierra en 12 jurisdicciones. Cada distrito tenía una responsabilidad de abastecer la mesa del rey durante un mes al año. Eso es lo que debíamos haber leído. A lo mejor en la idea general de la lectura del capítulo 4 podía sonar un poco enredada entre tanto nombre, entre tanto gabinete, entre tanta jurisdicción, entre tanto distrito. Pero esto fue una visión innovadora a diferencia de las antiguas eh, fronteras tribales que existían antes. Salomón organizó los territorios según la geografía y la productividad para garantizar una distribución justa, en este caso, de los impuestos. Entonces, por eso digo yo que es la consecuencia de la petición que hizo en el capítulo anterior. Solamente podía gobernar y lo podía hacer de manera con sabiduría. Entonces, eh, fueron estas tres cosas que en algún aspecto desde el versículo 1 al 19 implantó. El capítulo 4 describe la organización y prosperidad del reino de Salomón. Primero presenta que los principales oficiales, gobernadores que ayudaban en la administración del reino. Esto nos da a entender y muestra que Salomón entendía la importancia, y por eso digo que no está muy lejano a nuestros tiempos de ahora, la importancia del orden y de compartir algunas responsabilidades. Es por eso que a veces usted puede ver, bueno, dentro de nuestra misma organización como iglesia están muy designados los puestos, pues tenemos desde la dirección general hasta un pastor de iglesia local. Y eso también tienen su rango y tienen sus responsabilidades. Entonces, ¿qué hizo Salomón? El reino fue dividido en regiones administrativas encargadas de proveer alimentos para la casa real. ¿Y qué ocurrió de esto? Gracias de esta organización, Israel disfrutó de estabilidad económica y también de estabilidad política. Eso es lo que encierra más o menos desde el versículo 1 hasta el 19. Luego ya podemos ver que la paz, la prosperidad y la población se presentan desde el versículo 20 en adelante. Judá, dice el 4:20, vamos a leerlo, a ver, para no perdernos un poco. El 4:20 dice, Judá e Israel eran muchos como la arena que están junto al mar, en multitud.
comiendo, bebiendo y alegrándose. Eran muchos, como la arena que están junto al mar. Esta frase nos recuerda y podemos volver un poco más a los inicios, a la promesa que Dios le había hecho a Abraham. Serían incontables, como la arena del mar, ¿cierto? Fue la promesa que le hizo a Abraham, que su descendencia sería incontable, eh, acerca de multiplicar la descendencia. El reino estaba en esta circunstancia y en esta etapa del reinado de Salomón, experimentaba mucha bendición, experimentaba también mucho crecimiento. Y son del texto 20 al 25, se divide donde habla de la paz, de la prosperidad y del crecimiento de la población. El crecimiento fue exponencial y comparado, como bien decíamos recién, de manera un poco poética, como la arena que está junto al mar, que era de manera incontable. El pueblo gozaba de gran alegría disfrutando del fruto del trabajo que realizaban y comiendo y bebiendo en abundancia, es lo que podemos leer dentro de los versículos 20 al 25. Y el dominio que tenían se extendía desde el río Éufrates hasta la tierra de los filisteos y la frontera de Egipto. También lo que destaca, se destaca mucho la paz que existía en el país. En el versículo 25 dice, y Judá e Israel vivían seguros, cada uno debajo de su parra y debajo de su higuera. Esta imagen simbolizaba la tranquilidad que había en ese entonces, simbolizaba la seguridad, simbolizaba la prosperidad. El pueblo podía vivir sin miedo a guerras, podía vivir sin miedo a invasores. Lo que está demostrando el capítulo 4 que era una época de estabilidad nacional para Israel, de una estabilidad de paz, de una estabilidad de tranquilidad. Pero más adelante, el texto nuevamente nos vuelve a destacar la sabiduría que Dios le había entregado a Salomón, ya a través de todas estas decisiones, de todo lo que él podía haber realizado. Del verso 26 al 28 habla y manifiesta un poco de el costo que había de la corte, el lujo un poco. Todo esto necesitaba y requería un mantenimiento masivo y organizativo de parte de ellos. Entonces eso se daba dada eh, la gran sabiduría que Dios le había entregado a Salomón. Por eso yo decía en un comienzo, viene a ser manifiesto la promesa de lo que Dios le iba a entregar a Salomón en sabiduría y también habla un poco de la gran riqueza y de la larga vida que Dios tenía para él. Dice más adelante en el versículo 30, dice, el texto vuelve a destacar la sabiduría que había en Salomón. Y el verso 30 dice, y excedía la sabiduría de Salomón a la de todos. La fama, y dice a la de todos los orientales, dice, era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. La fama de la sabiduría de Salomón comenzó a extenderse a otras naciones, no solamente reconocido como un rey poderoso, sino que en gran manera también conocido como un hombre sabio. Además, lo que nos menciona en este capítulo, menciona, y lo pueden leer más abajo, que escribió proverbios y cantos y que tenía conocimiento incluso sobre plantas, sobre animales y sobre la misma naturaleza. Que Dios nos pueda ayudar y el bendecir. La sabiduría de Salomón, la fama del rey trascendió las fronteras de Israel, se extendió más allá. Y como bien decía, escribió miles de proverbios, miles de cánticos, además de poseer un vasto conocimiento sobre la naturaleza. Líderes de todo el mundo conocido viajaban para escuchar la sabiduría que Dios había puesto en su corazón. Eso aparece en el texto número 34 del capítulo 4. Y nos dice, y venían de todos los pueblos para oír la sabiduría de Salomón.
Y esto que nos muestra que la sabiduría dada por Dios no solo bendecía a Israel, sino también impactaba a otras naciones y por supuesto nos sigue impactando hasta nuestro tiempo, hoy, a cada una de nuestras vidas. Salomón se convirtió en un testimonio viviente de la bendición divina. En el capítulo 4, como bien decía en un comienzo, para estar finalizando, podemos ver cómo Dios muestra en gran manera la bendición a través de la petición de Salomón hacia su vida y muestra cómo la aplicó en contextos que a lo mejor nosotros podríamos dejar pasar y decir, bueno, es parte de un proceso, pero él lo llevó en todos los contextos la sabiduría que Dios le entregó. Tan así que logró ordenar una nación completa para que pudiesen vivir en paz, para que pudiesen vivir en seguridad, para que pudiesen vivir en comunión. Qué importante es tener sabiduría para administrar las diferentes áreas de nuestra vida, en lo social, en lo económico, en lo personal, en lo eclesiástico, por supuesto. En toda nuestra vida debemos de tener la sabiduría para poder administrar lo que Dios nos ha entregado. ¿Ya? Por eso es importante rogarle, pedirle al Señor sabiduría. Lo que podemos aprender a través de este capítulo nos enseña en gran aspecto que la sabiduría debe, como decía recién, reflejarse en una buena administración. Salomón no solamente fue sabio en palabras, sino que también fue sabio en la organización que hizo en el reino. Y lo hizo de una manera eficiente y también lo hizo de una manera justa, de una manera equitativa. La prosperidad que había en Israel muestra cómo Dios bendecía a su pueblo cuando existe un orden, cuando existe justicia y cuando existe evidencia. Dios se agrada de estas cosas, hermano. De verdad que Dios se agrada mucho cuando hay un orden, cuando hay justicia, cuando hay obediencia. Entonces Dios bendice a su pueblo a través de esto. Y lo podemos ver a través de todo el capítulo 4. Sin embargo, el capítulo también prepara eh, el escenario para futuros desafíos, porque la abundancia puede llevar al orgullo si la dependencia de Dios desaparece de nuestras vidas. Y por supuesto está anticipando lo que viene un poco más adelante. Además, podíamos leer y podemos ver que la fama internacional de Salomón demuestra que la sabiduría verdadera tiene influencia más allá de nuestras fronteras. Dios puede usar a una persona obediente ¿para qué? Para impactar a muchos otros, a muchos otros. Entonces, ¿debemos pedir sabiduría al Señor? Claro que debemos pedir sabiduría al Señor. Y no sabiduría de este mundo, sino que la sabiduría venida del cielo. Bien, amados hermanos, vamos a estar finalizando. Vamos en algún gran aspecto concluir en los capítulos 3 y 4 que nos enseña Primera de Reyes. Nos presentan y podemos ver un inicio, glorioso del reinado del rey Salomón. Podemos ver cómo Dios responde a la humildad de Salomón, otorgándole una sabiduría incomparable, como dice el texto. También podemos ver cómo Dios da capacidad para gobernar. Pudimos ver cómo Dios da gran prosperidad a su pueblo. Lo que hoy pudimos ver a través de estos capítulos nos muestran que el éxito verdadero comienza cuando una persona, punto uno, reconoce su necesidad de Dios y su dependencia del Señor. Si nos creemos suficientes en nuestras propias fuerzas, créame que no es lo que el texto nos ha enseñado hoy día. Lo que el texto nos enseña en este día que debemos tener la suficiencia venida del Señor, no de nuestra propia persona. Debemos reconocer en todas las áreas de nuestra vida que tenemos necesidad del Señor. Uno de los temas principales que nos enseña el texto es la importancia de la sabiduría divina. Salomón logró entender que gobernar de manera correcta requería
más que inteligencia humana, necesitaba discernimiento espiritual. Entonces, ¿qué hizo él? Por eso pidió un corazón entendido y no pidió riquezas personales. Aunque eso, ya como decíamos anteriormente y hemos recalcado, vinieron por añadidura a través de lo que Salomón pidió con humildad. También destaca estos textos que la obediencia y la buena administración producen paz, lo que podíamos estar leyendo anteriormente, producen estabilidad. Israel vivió, yo creo, uno, no yo creo, sino que la palabra nos enseña uno de sus mejores momentos bajo el liderazgo, en este caso del sabio Salomón. Y como fin, eh, lo que nos enseña en estos capítulos que la verdadera grandeza no está en el poder, no está en las riquezas, sino que por supuesto vivir bajo la dirección de Dios y usar, y pongamos atención en esto, y usar los dones recibidos ¿para qué? Para servir a los demás con justicia y para servir a los demás con sabiduría. Recalco, la verdadera grandeza no está en lo que nosotros creemos que podemos tener de manera tangible o de manera física. No está en el poder, en nuestras posiciones, no está en lo que podemos llegar a ser como personas, no está en las riquezas, sino la verdadera grandeza de parte del Señor está en vivir bajo la dirección del Señor y usar los dones como la sabiduría que Dios le entregó a Salomón, recibidos para servir no a nosotros mismos, sino que a los demás con justicia y sabiduría. Que Dios les bendiga mucho. No sé, quisiera dejar el tiempo para alguien si quisiera comentar algo al respecto. Dudas, consultas. Amén. Vamos a estar la próxima clase. Les voy a dejar la lectura asignada para la próxima semana, si Dios así nos lo permite. Animarles en el Señor a que podamos continuar. Les, les expresaba yo en algún primera instancia, en la primera clase, que a lo mejor iba a ser un poco complejo en algunos casos, porque la historia, yo debo de reconocerles de manera muy personal, a veces es un poco compleja, pero es por aquello que debemos pedirle sabiduría al Señor para lograr entender lo que Él nos quiere mostrar en nuestros tiempos, ¿ya? Así que les voy a dejar por ahí por el WhatsApp la lectura asignada para la próxima clase, deseando que el Señor les bendiga a todos